Respecto al tema, doctor Carlos, ¿cuál es la opinión que tiene cuando el expresidente Morales indica de que, bueno, ya está convulsionando el país, ¿no? A través de los bloqueos, a través de manipulaciones que están dándose, entre comillas, en poderes, como ser el Tribunal Supremo Electoral, están utilizando ciertos mecanismos para imponer lo que su capricho quiere. Pero ¿cuál es la lectura que usted tiene, doctor Carlos? La escuchamos. Para analizar un hecho como el que usted plantea, que es la actual situación de Evo Morales y el proceso de las elecciones en Bolivia para el próximo 17 de agosto, hay que mirar el contexto del país de nuevo. O sea, para mirar un árbol hay que mirar el bosque. Miremos el bosque. El Perfecto. bosque se llama una Bolivia que no tiene un sistema democrático. Bolivia tiene hoy día un sistema en el cual hay cerca de 320 presos políticos, más de 10.000 exiliados. No hay vigencia efectiva de la ley. La separación e independencia de poderes no existe. Es claro que el Poder Ejecutivo maneja y manipula cuando quiere al Poder Judicial y obviamente al Poder Legislativo. En el marco electoral, el órgano electoral no es sino un resorte del Poder Ejecutivo que produce habilitaciones y deshabilitaciones conforme le conviene. O sea, la realidad objetiva muestra que no hay ninguna condición de democracia. Y le quiero recordar de nuevo que los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, que es ley en Bolivia, porque Bolivia firmó ese instrumento constitutivo el 11 de septiembre del año 2001, son primero el acceso el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la libre organización política, o sea, poder ser candidato, poder tener partido o agrupación política. Y quinto, la celebración de elecciones libres, periódicas y justas, transparentes, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Ninguno de esos elementos existen en Bolivia. Por todos los datos que conocemos y que reiteramos, presos políticos, exilio político, persecución política, manipulación del poder judicial, Bolivia convertida en narcoestado, encubrimiento de la corrupción de toda la gente que ha estado en el gobierno. Y entonces, para explicar esto, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver el momento en el que Evo Morales toma el poder, el año 2006, y empieza un proceso para destrozar la República de Bolivia, que ya había comenzado con el golpe de Estado de octubre del 2003, y logra cambiar, suplantar la constitución de la República de Bolivia por la constitución que denomina del Estado plurinacional, y a partir de ese momento se erige en un gobierno autoritario, en una dictadura. Y empieza un proceso donde se gasta todo lo que había dejado la democracia boliviana. Ese periodo entre 1982 y el 2003, que dejó riqueza, dejó a Bolivia como un país exportador, dejó más de 42 toneladas de oro físico como reservas del Banco Central, más reservas en dinero y además un proyecto de crecimiento. Empieza a liquidar todo eso, sobreendeuda al país, convierte a Bolivia en un narcoestado y además convierte al país en un satélite de las dictaduras de Cuba y Venezuela, que empiezan a manejar la seguridad, el orden interno, la identificación, importa médicos esclavos de Cuba, le entrega a Cuba la educación, además de la salud, interviene todo el proceso de lo que es el desarrollo agropecuario y terminamos donde estamos, en una crisis terrible que no solamente es una crisis económica, no solamente es una crisis donde ha desaparecido el gas, donde ha desaparecido la posibilidad de tener gasolina o diésel, porque simplemente no existe. Bolivia es un estado satélite dependiente que además de ser manejada por las dictaduras de Cuba y Venezuela, es una plataforma de Irán, está entregada a la China, está entregada a Rusia, y en medio de todo eso hacen elecciones para el año 2025, para este 17 de agosto. Y en ese proceso electoral viene desde atrás
la confrontación interna dentro del grupo dictatorial entre el jefe del Estado, al que Evo Morales pone en esa posición, porque Arce Catacora ha llegado a ser presidente del Estado, porque Evo Morales no podía ser candidato el 2020 y desde la Argentina lo pone como su candidato. Había sido su ministro de Finanzas durante todo el gobierno de Evo Morales, del 2006 al 2019. Y en cuanto toma la presidencia Arce Catacora, lo primero que hace es permitir el retorno de Evo Morales como un héroe, lo hace ingresar de la Argentina, le condona y hace desaparecer, manipulando el Poder Judicial, todas las acusaciones y procesos que en ese momento habían contra Evo Morales, que estaba prófugo por los juicios por narcotráfico, por crímenes, por masacres, por abuso de menores, por delitos sexuales y una cantidad, todo eso desaparece y empiezan a cogobernar el dictador en ejercicio Evo Morales y el dictador en ejercicio Arce Catacora y el dictador en jefe Evo Morales. Y de pronto empiezan a pelear. ¿Por qué han peleado Evo Morales y Arce Catacora? ¿Por qué están peleados hasta ahora? No es por una cuestión ideológica, por una visión económica del Estado, no. Ni siquiera pelean por quién es el responsable de la crisis, porque todos son responsables. Claro. Se pelean por la corrupción. Se han empezado a pelear primero porque Arce Catacora y sus hijos se han apoderado de las aduanas. Y Evo Morales no puede completar el círculo de lo que es el reingreso de la exportación de la coca y la cocaína sin tener control aduanero. Porque el lavado de dinero de la cocaína que exportan se hace a través de bienes que importa por vía de contrabando el país. El otro tema donde se pelean es el tema de importación del diésel y la gasolina, porque además de ser un gran negocio con sobreprecios y con mordidas, el diésel y la gasolina son precursores para la producción de cocaína, para la transformación de la coca en pasta a base de cocaína y después en clorhidrato de cocaína. Entonces, esa es la pelea. La pelea es por corrupción. La pelea es porque Arce se ha desmarcado de la subordinación que le debía a Evo Morales y después ha venido toda esta confrontación que nos lleva a mirar un escenario de pelea en el que yo insisto hay simulación. Porque si la pelea fuera de verdad, Luis Arce Catacora debería encarcelar a Evo Morales. ¿Por qué no lo encarcela? Si tiene todo el poder, ha metido a la cárcel a Yanine Áñez, ha hecho un gran operativo en Santa Cruz y se ha traído preso al gobernador Camacho, se lo ha llevado hasta la cárcel de seguridad en Chonchocoro. ¿Por qué no apresa a Evo Morales? Porque están simulando. Y en el otro lado, si la pelea es de verdad Evo Morales, ¿por qué no frena el gobierno y derroca de una vez a Arce Catacora? Se paran en el medio, han hecho varios ejercicios este año, el año pasado, ahora el país está bloqueado porque estás en medio de esa simulación de confrontación para ver entre ellos qué se rinden, pero ¿por qué si la pelea es de verdad? Y en esto quiero insistir, Luis Arce no encarcela a Evo Morales, tiene órdenes judiciales que él mismo ha rehabilitado a través del manejo que tiene del Poder Judicial. Eso sin la permisión de Arce Catacora no hubiera sucedido, pero no ejecuta los mandamientos. Y el otro lado, Morales ha movilizado toda su fuerza de federaciones y sindicatos cocaleros y está bloqueando el país, pero no derroca a Arce Catacora. Entonces, mientras no suceda una de las dos cosas, mientras no haya un desempate o aparezcan que hubieran arreglado las cosas y presenten un frente único, que es el camino al que están yendo para el tema electoral, esto es un fraude y es una simulación. ¿Cuál va a ser el final de la confrontación supuesta entre Evo Morales y Arce Catacora? ¿Va a derrocar Evo Morales a Luis Arce? ¿O Evo Morales va a ir a la cárcel porque Luis Arce ejecuta los mandamientos de aprehensión por una serie de delitos que él tiene? Si no se ve uno de los dos finales, esto sigue siendo una simulación. Porque la otra probabilidad del final es que aparezcan todos concertados en torno a un solo candidato, que es lo que tienen que hacer ya en los próximos días para que el sistema de fraude electoral que tienen montado, sumado a la oposición funcional que ha dividido el repudio popular contra el régimen, funcione y aparezcan ganando el 17 de agosto. O sea, lo que tenemos nosotros al frente es una pelea doméstica dentro de la dictadura de Bolivia, donde utilizan todos los medios, mecanismos, poderes del Estado
Arce utiliza el poder judicial, utiliza la policía, utiliza el ejército, y del otro lado se usa el crimen organizado que pertenece al mismo sistema, que son las federaciones de cocaleros, las movilizaciones de los sindicatos narcos y cuanta cosa hay, y paralizan al país. Y en medio de eso no se puede discutir de la crisis, no se puede discutir del fondo de la campaña electoral, que tiene que ver para que esta es una elección en dictadura, es una dictadura electoralista, todo está preparado para que el régimen vuelva a ganar con el candidato que ponga, que puede ser Evo Morales, que puede ser Andrónico Rodríguez, porque ya está nomás entre los dos la disputa, y que va a terminar siendo uno de los dos una vez que estos señores convengan en que eso así sea, y para eso falta muy poco. Doctor Carlos, nos ha dado un panorama de lo que, bueno, ha sido y es, y va a ser, ¿no? En este caso hablamos sobre el tema de lo que, esa convulsión a la cual se refiere Evo Morales y todo su séquito, ¿no? Porque son diferentes declaraciones que hacen, tiene coherencia cuando evidentemente, o sea, no convulsionan del total como era antes, ¿no? Y del otro lado lo propio. Entonces lo que están haciendo es crear un imaginario y todos los medios de comunicación, la mayor parte, perdón, repiten, ¿no? Así, creando el imaginario, repiten, y la gente va consumiendo esa información y nos distraemos cuando lo verdadero es el tema económico, la crisis económica y la crisis política, también que se trasluce en la crisis social, doctor. Lo verdadero es recuperar la democracia en Bolivia y sacar a este régimen de delincuencia organizada transnacional manejado por Cuba y Venezuela, sacarlo del gobierno y obligarlo a rendir cuentas. Yo le voy a decir, esto es una genial estrategia del G2 cubano que están operando en Bolivia. Llevan adelante una confrontación simulada que a veces se les va de la mano, pero que va a terminar en un acuerdo y va a terminar con un solo candidato, están en ese camino. Y si no termina así, debería terminar o con Evo Morales derrocando a Arce o con Arce metiendo a la cárcel a Evo Morales. Y eso no va a suceder porque no es una confrontación de verdad. Quisiera estar equivocado. Si pasa una de esas dos cosas, vamos a tener una confrontación de verdad y una división dentro de la dictadura. Pero yo creo que ya el poder superior que está en Cuba le ha ordenado a Arce que se calme y que abra las puertas para llegar a un acuerdo, y hemos visto cómo Arce, incluso de acuerdo a los comentarios en las redes, ha querido ofrecer su renuncia hace pocos días. Entonces, en ese escenario, lo primero que logran es paralogizar al país. Segundo, imponen su agenda. Claro. En vez de estar discutiendo del retorno a la democracia, la liberación de presos políticos, del retorno de los exiliados, del retorno del Estado de Derecho y de la rendición de cuentas que esta gente tiene que hacerle al país. La rendición de cuentas desde octubre del 2003, porque el 2004 falsifican una ley de necesidad de la reforma entre Carlos Mesa y Evo Morales. Después llevan adelante un proceso electoral en 2005, Evo Morales toma el poder en 2006 y viene la alianza Tuto Quiroga, Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina, con Evo Morales para suplantar la constitución política del Estado e incluso suplantar el texto que mandó la Asamblea Constituyente que ellos organizaron y que no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata. Eso lo falsifican con una ley que es de conocimiento público y está registrada, donde el Congreso se atribuye los derechos del pueblo y hacen un acuerdo entre Doria Medina, Óscar Ortiz, Jorge Quiroga y Evo Morales y su gobierno para que la Constitución que hoy día se conoce como Estado plurinacional la redacten dos españoles mandados por Cuba y Venezuela y dos bolivianos que ahora están medio sumergidos y que no quieren decir que participaron de eso, pero cuyos nombres son de conocimiento público y en un momento se les exigirá cuentas. Pero el tercer problema y más grave, el segundo es que nos imponen su narrativa y nos hacen jugar en su cancha. Todo el mundo está jugando en esa cancha. El tercer problema es que están encubriendo la responsabilidad de la crisis económica, política, social y del hecho de que hoy día Bolivia sea un país ocupado que va de la pobreza a la miseria.
La pobreza entre el 2003 y hoy día ha crecido casi en el 40% en Bolivia y la pobreza extrema ha crecido en un porcentaje mayor. Son informes del sistema internacional, pese a que Bolivia, el régimen boliviano está falsificando los datos. Entonces hay responsables. Entonces, ¿qué han logrado? Concentrar todo el repudio popular en la imagen de Evo Morales. ¿Acaso Evo Morales ha gobernado solo? Obviamente es responsable de crímenes contra la democracia, de crímenes contra los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de narcotráfico, de crímenes contra menores, de crímenes sexuales, pero no estaba solo. O sea, Evo Morales tenía como vicepresidente a un ex guerrillero que se llama García Linera. Él no tiene ninguna responsabilidad del señor García Linera. Tenía como canciller al señor Choquehuanca, que hoy día es vicepresidente del Estado plurinacional. No tiene ninguna responsabilidad en eso. Ha ejercido varios interinatos cuando Evo Morales le dejaba el poder. Tenía como ministro de Finanzas a Luis Arce, el actual jefe del Estado plurinacional. No tiene ninguna responsabilidad en ese gobierno entre el 2006 y el 2019. Estaba de ministro de gobierno, entre otros, Carlos Romero, su ministro era Héctor Arce, Iván Canelas, en el órgano legislativo estaba Óscar Ortiz, y en la oposición funcional estaba Carlos Mesa, Jorge Quiroga Ramírez, Doria Medina, Reyes Villa. Entonces, Evo Morales sí es responsable, pero todo lo que hoy día Bolivia está pensando y acusando con verdad, y hay más todavía contra Evo Morales, tiene equipo. O sea, él no ha gobernado solo, él no ha llevado solo a la quiebra a Bolivia, él no ha hecho solito la corrupción, él ni siquiera trasladaba menores de edad y las obligaba a estar con él solo, había quienes la llevaban, había ministros que lo han comentado, el propio Arce ha confesado y ha dicho que todo el mundo sabía eso. ¿Y por qué se callaban? Eso se llama coautoría, se llama complicidad. O sea, a mí me parece extraordinario y muy bien que el repudio del pueblo boliviano señale a Evo Morales, pero hay que señalar a sus coautores, a sus cómplices, a sus encubridores, que tienen la misma responsabilidad de haber producido la quiebra que tiene hoy día Bolivia, la pobreza que tiene Bolivia, los presos políticos, los crímenes de lesa humanidad, el exilio, el narcoestado y la ocupación que hay en Bolivia. A ver, ¿acaso no hay médicos cubanos en Bolivia? ¿Quién maneja la educación? ¿Han visto ustedes los textos escolares de primaria? Sí. El Che Guevara y Castro como héroes y se acabó la historia de la República de Bolivia. Están adoctrinando a nuestra gente. ¿Han visto ustedes la islamización de Bolivia con la alianza del régimen de Evo Morales, Arce Catacora y todos estos por instrucción de Cuba con Irán? O sea, están pasando cosas muy graves en Bolivia y en medio de eso estamos en una elección en la que estamos pendientes si se van a abuenar Luis Arce con Evo Morales, quién va a ser el candidato del régimen, porque ese es el que va a aparecer ganando la elección. No va a ganar la elección porque se falsifica el resultado y además los opositores funcionales, los celestinos del régimen, la gente que ha alcahueteado la dictadura desde que se ha instalado en Bolivia, Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y otros se han encargado de dividir el repudio popular y cada uno tiene 15 o 10% de apoyo y va a ganar el régimen dictatorial de nuevo. Exactamente, ¿no? Se van a dividir la torta. Doctor, hay mensajitos que le doy la opción que pueda responder o no, eso lo dejo a su criterio, pero es necesario que, a ver, demos una lectura. La compatriota Luisa Yasmín indica lo siguiente. A ver, dice, díganos, estos corruptos que gobiernan el país, ¿no son aquellos que ustedes también crearon? Evo Arce trabajaron con el MNZ, ¿son socialistas o los va a negar? ¿No? Es una pregunta. Del compatriota Edwin Laime indica lo siguiente. A ver, ahí dieron para gas, para hospitales o dar alimento mínimo al pueblo para gastar millones para las elecciones, dando dinero a los partidos. ¿Eso es correcto? Es una pregunta. Bueno, he leído lo mejor que he podido a veces por el tiempo escriben rápido, ¿no? A ver, Edwin Laime nuevamente. ¿Por qué no hacer otra forma de elección que sea más barato? Así nos ahorramos platita.
Bueno, son preguntas. Le dejo a su criterio, doctor. A ver, vamos a contestar todas las preguntas. Primero, el gobierno en la democracia del año 82, el doctor Siles Suazo con la UDP al 85. Del 85 al 89, el doctor Paz Estensoro con el MNR. Del 89 al 93, Jaime Paz Zamora en alianza con ADN, el MIR ADN. Del 93 al 97, el MNR en alianza con la Unión Cívica Solidaridad y el MBL. Del 97 al 2002, el general Banzer en alianza con la UCS, con el MIR y con otros partidos menores. Y del 2002 al 2003, que derrocan el MNR en alianza con el MIR, con la UCS y con otros y con el NFR de Manfred Reyes Villa, que entró al gobierno después de febrero del 2003. En democracia todo el mundo podía trabajar en el Estado, porque en democracia, además de las normales ocupaciones de designaciones políticas, se había desarrollado un sistema de meritocracia, donde la gente que tenía títulos, que optaba por exámenes de competencia, podía entrar a determinados niveles, y eso era lo que pasaba, por ejemplo, en el Banco Central, que era una entidad independiente, con directores y un presidente elegidos democráticamente, que podían decirle no al gobierno. Eso era lo que pasaba con las superintendencias que la dictadura ha hecho desaparecer. En esos niveles mucha gente ha trabajado. Evo Morales siempre fue enemigo de la democracia. Evo Morales empezó defendiendo la coca y la cocaína y causando problemas ya al gobierno de Jaime Paz. En el primer gobierno del MNR recuperamos el trópico de Cochabamba, la zona roja, con 2 estados de sitio para poder controlar el narcotráfico y para poder controlar la subversión que Evo Morales encabezaba. Y Evo Morales fue preso varias veces. Recuerde usted que la gran amistad y el afecto que tiene Evo Morales a Carlos Sánchez Berzaín es que yo era el ministro de gobierno que lo metió preso por convulsionar y que además lo acusé el año 2001 de la masacre del Chapare, siendo yo soy jefe de oposición y diputado nacional, y logré que el Congreso Nacional lo expulse porque Evo era diputado para ser juzgado por la masacre del Chapare. ¿Y quién lo salvó? Yo entregué los mandamientos de aprehensión de Evo Morales al gobierno de ese momento. Jorge Quiroga Ramírez era el presidente y hizo un acuerdo con Evo Morales y evitó que Evo vaya a la cárcel. Y evitó que vaya a la cárcel porque quería pacificación. O sea, ahí están los documentos, busquen los periódicos de la época. Entonces, Evo Morales siempre fue un enemigo de la democracia y cuando pudo nos dio un golpe de Estado. El golpe de Estado de octubre del 2003 es un golpe que se trama en el exterior, Cuba, Venezuela, plataforma en Perú y Brasil, y un ingreso de violencia absoluta contra el pueblo boliviano, pretextando una guerra del gas. Hoy día han acabado con el gas, no hay nada que exportar, han liquidado, diciendo que iban a hacer una asamblea constituyente, la han hecho y han instalado una dictadura y han llevado al país a la miseria. O sea, ¿quién tiene que rendir cuentas? Yo estoy pidiendo cuentas a nombre del pueblo boliviano, que el 2003 era un pueblo libre, próspero, no habían presos políticos. Un pueblo que tenía solamente 3,000 hectáreas de coca ilegal y que las iba a terminar de reducir. Cuando empezamos la reducción, el año 94-95, habían 70,000 hectáreas o más de coca ilegal. Hoy día hay más de 100,000 y Bolivia es un narcoestado. Entonces, comparen, ¿cuántos presos políticos había el año 2003? O sea, esta gente nunca ha trabajado para los gobiernos de la democracia, porque siempre han estado en un plano conspirativo para llegar a Bolivia al socialismo, que es lo que tienen ahora. ¿No ha escuchado acaso los discursos de Arce diciendo que Bolivia tiene que ser como Cuba? Ahí va. Exactamente. Doctor Carlos, están llegando a ver algunos mensajitos tenemos un mensaje de audio y luego en plataforma. Vamos a escuchar, por favor. Buenas tardes al programa. Una consulta al doctor Sánchez Berzaín. Sabemos que ya está empezando una huelga de los estudiantes en Cuba, que aquí en el país, nácara pirinaca, o sea, en noticias, si nos enteramos por redes sociales, especialmente por la red de Twitter, ahora que se llama X. Doctor Sánchez Berzaín, ¿cómo podríamos ayudar? Porque la libertad de Cuba también es nuestra libertad, y como usted dijo,
quiénes son o no funcionarios armados. Me gustaría saber, porque en realidad son solo 4 candidatos de la oposición: Tuto, Doria Medina, Dum y Manfred Reyes Villa. Unos serán más cómplices u otros no, pero bueno, yo quisiera que aclare ese punto. Y el primero, ¿cómo se puede ayudar a estas manifestaciones en Cuba? ¿Cómo se podía escribir, qué sé yo, hacer una protesta internacional? Muchísimas gracias. Gracias, compatriota Edwin Laima. A ver, tenemos otro mensajes, doctor, a ver, leeré rápido. Del compatriota Mariano Mamani. Dice: Arce trabajó en todos esos gobiernos. Sí, sí o no sea el Fondo Monetario Internacional, ya tenía sus infiltrados, gastaron desde los recursos naturales y lo poco que el país produce, y creo sinceramente que el narcotráfico es, bueno, es del MNS, dice, ¿no? A ver, Mariano Mamani dice: todos los partidos políticos trabajaron en gestión de Evo Morales, o son profesiones alteradas, y creo que sí son narcotraficantes. A ver, son los 2 comentarios, doctor Carlos. Una de las agresiones exitosas contra la democracia, no solamente en Bolivia, sino en toda la región que hace Cuba, es el asesinato de la reputación de los líderes democráticos y de los partidos democráticos. Acuérdense ustedes que el año 2002, 2003, Bolivia estaba en crisis, en verdad, desde el 2001, se produjeron la guerra del agua un poco antes y otras agresiones, diciendo que los políticos eran malos, eran corruptos, y que la política, la democracia no servía para nada porque la gente no comía democracia. Entonces, era el discurso que recorría toda América, financiado por Cuba y por Venezuela, para tratar de proscribir el liderazgo político legítimo de cada uno de los países y para tratar de liquidar los partidos que terminaron llamando tradicionales. Lo han logrado. El liderazgo político tradicional en Bolivia, el que no está en el exilio está en la cárcel, y los partidos políticos tradicionales no existen. El último que existe es el MNR, que es un partido histórico, no es un partido tradicional, ha hecho desde la Revolución Nacional del 52, con reforma agraria, con voto universal, con nacionalización de las minas, con reforma educativa, ha creado la nación boliviana, porque reforma agraria quiere decir derecho de propiedad, voto universal quiere decir ciudadanía, reforma educativa quiere decir futuro. Bueno, y después la estabilización económica del año 85 con el doctor Paz Estensoro, y es el creador de la lucha contra el narcotráfico con la ley 1008. O sea, ¿cómo se puede señalar al MNR con el tema del narcotráfico si el MNR es el creador de la ley 1008 que después Evo Morales ha destrozado para convertir Bolivia en narcoestado? El otro tema del 93 en adelante, participación popular, otra reforma educativa, seguro universal materno-infantil, capitalización social, bono sol, o sea, son medidas de progreso que se han hecho en el país y que se han desprestigiado para traer algo. Ahora comparen ustedes, comparen el 2003 con el 2025. En el 2025 han llegado al poder todos estos señores que no creían en la política, que acusaban a los políticos de tradicionales y de malos. Es mejor Evo Morales que Goni, es mejor Arce Catacora que Jaime Paz o que Banzer. No son mejores, son muchísimo, han destrozado la nación, han destrozado la soberanía nacional, y Bolivia está en la pobreza y en camino a la miseria. Y además son hipercorruptos que se están amparando en el poder para seguir manteniendo impunidad. Ese es el punto. Y brevemente respecto a Cuba, al pueblo cubano hay que ayudarlo. El pueblo cubano se ha levantado el 11 de julio de hace 4 años, del 2021, y desde entonces sigue en movilización. Lo que hay que hacer es poner en evidencia lo que está pasando. Hoy día los estudiantes universitarios de La Habana, de Holguín y de otras ciudades en Cuba están en huelga porque el régimen les ha subido y les ha cortado básicamente el servicio de internet. Y no se puede estudiar sin internet. Los están llevando al mundo de la esclavización absoluta. Y ellos se han levantado y están en huelga. Seguramente serán masacrados, ojalá que no, pero hay que hacer notar esto y hay que respaldar desde las corrientes democráticas bolivianas. Gracias, doctor Carlos Sánchez. Será hasta un próximo programa. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amables, muy gentiles.